Hola familia, feliz tarde, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero dejarlos con otro cuento del abuelo Miguel. Fíjense, el cuento del abuelo Miguel del día de hoy es el cuento que habla de una historia, una experiencia que tuvo su abuelo Francisco Mesa, mejor conocido como el abuelo Pancho. Entonces, cuando uno escucha esta historia, se hacen muchas preguntas. Yo me he hecho muchas preguntas escuchando esta historia y quiero que primero la escuchemos juntos y después, al final, nos hagamos todos las mismas preguntas que yo estoy seguro que muchos de ustedes se la harán. El abuelo Miguel ha narrado una historia que de estas que uno dice, no lo puedo creer o cómo es posible que en esa época las personas vivieran cosas de este nivel y por qué nosotros en esta época no lo vivimos. Es parte de las preguntas que me he hecho, ¿no? Pero quiero que ustedes escuchen el cuento y me digan qué les parece para luego comentarlo, ¿ok? Ahí los dejo con el cuento del abuelo Miguel. Buenas tardes, estimados oyentes, buenas tardes. Pasaba por aquí para saludarlos y espero tengan todas sus necesidades cubiertas y que todo sea bien para ustedes, pues. Estaba recordando en este momento a mi abuelo Francisco Mesa, a quien llamaban Pancho. Mi abuelo lo decían el abuelo Pancho. En esta oportunidad quería hablarles de él, pero siempre les recuerdo que es un cuento. Que este es un cuento como todos los cuentos, con su carga de verdad, con su carga de mentira, pero es un cuento, que a la larga no nos consta que sea verdad, pero tampoco nos consta que sea mentira. Solo es un cuento que al ponerle atención tú decides de qué lado está la realidad. Bueno, Francisco Mesa se llamaba mi abuelo, le decían Pancho, y era una persona muy amable, era un hombre muy risueño, muy cariñoso y sobre todo era una persona muy trabajadora. Siempre yo nunca recuerdo a mi abuelo. En realidad, bueno, a lo mejor sí descansaba, pero no recuerdo haberlo visto descansando. Así pues, descansando plácidamente. Siempre recuerdo a mi abuelo trabajando, cortando los montes, cortando la fruta, matando los animales para las cuestiones, los pollos, matando los cerdos, cortando leña, arreglando el monte del terreno de la casa. Lo recuerdo en la cocina, picando las carnes para las verduras, para las sopas, y eso es para los negocios. Porque mi abuelo siempre, toda la vida, tuvo negocios de comida, negocios de alimentos, pues, y donde las personas iban a desayunar, a almorzar y a cenar. Y negocio donde vendía también frutas. Recuerdo siempre porque siempre vendía también sus frutas y eso, y tenía su restaurante. El último restaurante que tuvo así más grande fue en Sarría. Fue frente a la iglesia Coromoto, allí en un barrio que llamaban Tiro del Blanco, en aquella época. Estoy hablando de los años 1940 hasta el 1958, por ahí. Mantuvo ese restaurante. Mi abuelo y mi abuela Domitila, ellos se conocieron por allá por los años de 1917, por allá, más o menos. Fíjense que ya va a la época que estamos ahorita, en el 2025, ya van a ser, ya pasó de 100 años, pues. En el 2017 cumplieron 100 años, estuvieran cumpliendo ahorita 100 años de casado prácticamente. Ellos se casaron más o menos en ese año. Esta historia empieza más o menos en esa época. Ellos vivían en un barrio, en un pueblito, mejor dicho, del estado Miranda. Ese pueblito se llamaba Baruta. Es un pueblito, se llama Baruta, pues. Pero en aquella época todavía no había luz eléctrica, ni habían los trenes así, pues, ni había muchos autobuses, ni habían carros, ni había muchos automóviles, ni nada. Bueno, ustedes saben, en esa época estaban apenas empezando
el modernismo, como quien dice, pues. Entonces ellos vivían allí, mi abuelo tenía su pequeña finca, tenía su pequeño negocio en esa época. Como estaba recién casado con mi abuela Domitila, que le decían la Catira, y entonces ellos tenían su finca donde producían animales domésticos, pollo, gallinas, gallo, pavo, criaban muchos animales y cerdos también. Tenían un par de vacas también y tenían un par de caballos y tenían algunos burros, tenían como 8 burros, animales de carga para transportar la mercancía y eso. Entonces mi abuelo, él se consiguió un señor que vivía en un pueblito de aquella época llamado El Valle. También todavía hoy en día se llama El Valle, pero hoy viene siendo un barrio de Caracas. Y en aquella época ese señor le sugirió a mi abuelo pues comprarle toda la mercancía que produjera en su finca, comprársela una vez a la semana. Si él podía llevársela hasta el valle, él se la compraba. Y mi abuelo, bueno, hicieron un acuerdo y mi abuelo le dijo que sí él podía llevarle esa carga. Bueno, y así quedaron. Y entonces yo, un día, la primera vez que fue a hacer ese viaje, pues, el abuelo le dijo pues a la abuela que ya iba a hacer ese viaje y eso, y la abuela lo encomendó que tuviera cuidado porque ese era un viaje que se hacía de noche, porque no se podía hacer de día, porque de día los burros se fatigaban mucho. Y entonces el viaje se hacía mucho más largo porque había que darle más agua, dejar que los burros descansaran, no cogieran tanto sol y eso, ¿ves? Entonces, para evitar toda esa cantidad de cuestiones, los burros caminaban mejor de noche porque era más fresquito. Es como todo, pues. Pero era más peligroso porque, claro, de noche en los caminos siempre toda la vida han existido los amigos de los ajenos, los ladrones, que llaman. Y entonces siempre han existido en toda la historia, como ustedes saben, y toda la vida. Total que bueno, se pusieron de aquel, lo más arriesgado era eso, encontrarse con bandoleros en el camino, en la noche. Y era un viaje de 8 horas, más o menos aproximadamente, eso era lo que se echaba. Mi abuelo era lo que llamaban en aquella época arriero. Era arriero porque él tenía varios burros, y el que tenía varios burros los encaminaba, valga la redundancia, por un camino, pues, hacia donde se dirigían o los dirigiese, y entonces eso se llama arriar. Y entonces él arriaba sus burros, pues. Entonces, esa noche él esa tarde cargó todos sus 8 burros con mercancía, de todo lo que iban a vender de frutas, animales y todas esas cuestiones, y dulce que preparaba mi abuela Domitila también, que antes lo llamaban granjería. Producían dulce de durazno, dulce de coco, conserva de coco, dulce de guayaba, todo buñuelo, toda esa cantidad de dulces de mercocha, todos estos dulces que son populares en Venezuela, pues. Y eso lo hacía también Domitila, y entonces yo, bueno, eran en aquella época, tenía Francisco Mesa 20 años, y la abuela tenía 19 años. Estaban en plena juventud y estaban empezando a sus vidas, pues. Estaban empezando a progresar, pues, a luchar, como quien dice. Entonces él cargó su burro y eso, y esa noche se despidieron, y a las 8 de la noche él empezó su caminata, pues. Se despidieron y eso, la abuela lo despidió, bueno, todo muy bien, y empezó agarró su burro y lanzó al campanero por delante. El campanero era un burro llamado Centella que él tenía, que lo llamaba Centella, que era, por cierto, bueno, la palabra burro, bueno, está por demás, porque el burro era súper inteligente, era muy inteligente, el más inteligente y el más fuerte. Y ese burro lo llaman campanero porque él le ponen una campana en el cuello, y mientras va caminando el burro, esa campana va sonando, y mientras esa campana va sonando, los demás burros van detrás de él, ¿verdad? Van detrás de él porque él es el guía, por eso lo llaman el burro campanero. Bueno, arregló a Centella, el burro campanero, lo arregló y empezó la travesía. Le despidieron
se despidió de Domitila y se empezó su camino. Empezó a agarrar su montaña. Y por ahí más o menos a las 12 de la noche, más o menos ya eran las 12 de la noche, ya habían pasado lo que llamaban, porque eran 2 vueltas peligrosas que habían en ese camino, que eran 2 montañas que habían que cruzar de Baruta para llegar al valle en esa época. Entonces ese era un recorrido que se hacía aproximadamente de 8 horas o tal vez un poquito más, depende de cómo estuviese el camino. Ya eran las 12 de la noche, ya habían pasado estaban pasando la curva que llamaban la curva del muerto, que ahí salía mucho muerto salían unos espantos, dicen la gente. Decían de esa época, por eso le pusieron la curva del muerto. Y van pasando por allí y entonces el campanero que iba adelante con su campanita sonando y eso se detuvo. Y al campanero detenerse, los demás animales también se detienen. Pues. Los demás burros, que eran 7 burros más que iban atrás, cargados de mercancía, cada vez que se dejaba de sonar la campana, los burros se paraban. Él también, el campanero, como ya no sonaba, bueno, era porque se había detenido. Entonces el abuelo, bien vista a esto, avanzó hacia adelante. Y avanzó sigilosamente, poco a poco hacia adelante, porque él iba atrás del último burro, pues, como lo que llaman arriándolo. Pues. Se dio cuenta que cuando llegó cerca, el campanero estaba tirando patadas hacia atrás, con las patas traseras, tirando patadas, pues. Y entonces mi abuelo le llamó la atención y se acercó al campanero. Y cuando se acercó, se dio cuenta que una culebra de la que aquí hay mucho, pues, un tragavenado, tenía al campanero agarrado por una pata. Lo tenía por una pata trasera agarrado y el campanero tiraba patadas hacia atrás y la carga se le estaba cayendo toda. Y los burros se estaban desorganizando, los demás animales. Entonces el abuelo, que siempre andaba preparado, como todo campesino, él tenía un machete de 3 canales, una vera de guayaba para defenderse, tenía un puñal de 30 centímetros y tenía un revólver de 5 tiros, que en aquella época lo usaban de 5 tiros, un revólver de 5 tiros. Entonces él sacó su revólver de 5 tiros y pudo apuntar como pudo en esa oscuridad de la noche a la culebra, cosa de no darle al campanero, pero los tiros que le dio, los 5 tiros que le dio a la serpiente, no sirvieron para nada porque la serpiente siguió pegada de la pata del campanero. Entonces el abuelo guardó su revólver y sacó su machete de 3 canales. Sacó su machete de 3 canales que llaman y empezó a darle machetazo y machetazo a la serpiente hasta que logró partirla en 2. Cuando logró partirla en 2, bueno, ya prácticamente la pelea estaba casi ganada. Pues. Al menos más del 50% de la pelea estaba ganada. Entonces él llegó y guardó su machete de 3 canales y sacó su puñal. Pero con el puñal pudo despegarle la cabeza de la pierna del campanero, porque la cabeza se quedó pegada de la pierna. No quería soltarla prácticamente o estaba enganchada con los dientes, no salía. Entonces con el puñal logró quitarle la cabeza de la pierna al burro y botarla, bueno, y pasó ese mal momento y buscó la carga que el burro había botado, se la acomodó como pudo y siguieron su camino y eso. Pero ustedes saben que todos los caminos tienen sus secretos y tienen sus cuestiones, pues en todos los caminos, en todos los lagos, lagunas, ríos, en todas las playas, toda montaña, todo sitio específico de la naturaleza, tienen lo que llaman
los que cuidan, ¿entiendes? Son seres que cuidan el sitio, y a esos seres espirituales hay que pagarles un derecho. Y como mi abuelo tenía conocimiento de todo eso, cada vez que él empezaba un camino, pagaba 21 monedas, tiraba 21 monedas al piso, y cuando yo entraba al monte, pagaba 3 monedas al monte, pagaba 3 monedas, y si tenía que pasar un río o algo, echaba 5 monedas al río o al riachuelo, así fuera muy pequeño, no importa, echaba 5 moneditas y pasaba. Y allá había una curva llamada la curva del duende. Y después que pasaban la curva esa del muerto, venía la curva del duende, y ahí había una pequeña cueva que dicen que habitaba un duende, pues, en esa época. Por eso lo llamaban la curva del duende. Bueno, y ese duende habitaba en esa, o habita, todavía debe estar en esa cueva, de ese paso de camino. Y a él había que ponerle vino, miel y pan. Y entonces al abuelo se le olvidó el vino, le puso solamente la miel y el pan y siguió caminando. Y tal vez, a lo mejor allí, tal vez es posible que allí inicie el problema, porque después que habían pasado ese camino, esa curva, iban otra vez organizado, ya él había organizado otra vez los animales, el campanero iba adelante, y entonces el campanero se detuvo otra vez, y todos los animales se detuvieron otra vez. Y mi abuelo dice que él avanzó hacia el frente, como siempre, pues, a responder por sus animales y por sus cosas que llevaba. Y cuando avanza, se da cuenta que del monte sale una inmensa bola negra como de 3 metros de alto aproximadamente. Le llevaba como a más de 1 metro de estatura, de acuerdo con la estatura de mi abuelo. Y él calcula que eran aproximadamente 3 metros y como de 2 metros de ancho. Más o menos una bola redonda, y la bola redonda se le venía encima. Una bola se le venía encima, un bojote, él lo llamaba, era un bojote que se le venía encima, ese bojote se le venía encima. Y el bojote trataba de empujarlo hacia el abismo, porque en ese sitio, la curva del duende, al pasar la curva del duende venía una recta, pero había al mismo tiempo un abismo, un barranco muy grande, pues. Y entonces ese bojote se le venía encima, y él con la vera empezaba a darle, verazo, y golpeaba el bojote, y le daba golpe. Y el bojote que va para encima, el bojote trataba de empujarlo a él. Él se daba cuenta que trataba de empujarlo hacia el abismo, hacia el barranco. Y entonces se cansó y guardó la vela y sacó el machete de 3 canales. Y entonces empezó a darle golpes de machete y golpes de machete y golpes de machete. Y la bola seguía empujándolo y seguía. Entonces mi abuelo recordó una oración que es del Espíritu Santo. La recordó en ese momento porque todo campesino tiene una oración. Aparte de que tenga su puñal, su machete, su cuchillo, su cosa, toda la gente del campo por lo general tienen una oración para poder andar de noche por los montes, para poder andar tranquilo, pues, y poder andar protegido. Entonces mi abuelo se recordó esta oración y empezó a rezarla. Y le dijo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tengo autoridad y fuerza para enfrentar todo mal y todo peligro y vencerlo. Puedo eliminar toda amenaza contra mi persona y convertirla en nada. Yo soy el vencedor de Tierra Santa. Tengo el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y te ordeno te desvanezca, te conviertas en polvo cósmico y dejes mi camino libre. Aquí el vencedor soy yo el que soy y reino en este lugar, y te ordeno desaparezca de mi vida. El abuelo, después de haber hecho esta oración, sigue golpeando y ve como una luz que se hizo en el momento penetró a ese bojote, penetró a esa bola negra, pues, que estaba obstaculizándolo en el camino y no lo dejaba pasar y se le venía encima. Vio como un rayo de luz penetró a esa bola, a esa inmensa bola negra que estaba allí, y enseguida empezaron a salir una cantidad de gusanos. Unos gusanos que él dice que aproximadamente como de 20 centímetros, más o menos, como de una cuarta y más. Y los gusanos se revolvían en la tierra y iban saliendo de ese bojote herido. Prácticamente el bojote quedó como herido en varios sitios. Se abrieron varios huecos y empezó a botar esa gusanera. Y el olor, dice el abuelo, que era horrible. Y así mismo, ese bojote, soltando gusanos, se fue metiendo, dejó a mi abuelo en paz y se fue metiendo hacia el camino, se fue metiendo hacia el monte, y fue dejando también ese mal olor, se fue desapareciendo, y lo que quedaron en el piso fueron unos gusanos grandes, retorciéndose en el piso, que también quedaron, muchos estaban prendidos en candela, cogieron candela. Entonces mi abuelo, después de haber hecho esa oración y después de haber mantenido esa batalla con ese bojote, se recostó de un árbol grande que había allí y empezó a rezar pues su Padre Nuestro, a hacer sus oraciones, otras oraciones, y a recobrar el aliento, porque estaba muy cansado de haber hecho esa batalla, que los únicos testigos que él dice que de esa pelea fueron los animales, los burros. Entonces, después que reposó un poco, se dedicó a recoger la mercancía que se había caído por los pisos, a agarrarla y a montarla en los burros otra vez, y a recoger los burros que se habían dispersado un poco con la batalla que se formó en ese momento también. Se dispersaron otra vez, pero él los volvió otra vez a colocar en su sitio y siguió con el campanero. Ya eran las 4 de la mañana y pico. Bueno, cuando llegó al sitio ya a las 8 de la mañana, pues prácticamente llegó un poquito cansado y estropeado. Llegó al sitio de la donde iba a ser la negociación al valle. Entregó toda su mercancía, ya todo agobiado y cansado por el ajetreo, y recibió su paga normal, pues, por lo que había hecho, por su mercancía y eso. Y le contó al señor, para el comerciante, lo que había pasado. Y el comerciante le dijo que ya eso se lo habían contado varias veces, que en esa curva del Duende salía un bojote, y el bojote trataba de empujar a las personas hacia un abismo, hacia un barranco exactamente, que si la persona caía ahí, pues lo más seguro es que muriera, pues, que ya le habían contado esa historia. Entonces, bueno, Pancho ese día, en el día, se quedó en una pensión, descansó todo el día, toda la noche, y el día siguiente regresó para su casa. Agarró con sus burros en el día, pero en el día hizo su viaje y llegó más o menos a las 5 de la tarde, llegó a casa de Domitila otra vez, llegó allí y Domitila lo estaba esperando, pues un poquito angustiada porque ella lo esperaba era el otro día, pero ese otro día no pudo venir, sino se echó un día más, pues, mientras reposaba y eso, y descansaba, porque él había decidido no viajar más de noche. Entonces le contó a Domitila lo ocurrido, y quedaron de acuerdo en que él no iba a salir más en la noche, que no iba a salir más con los burros en la noche por esa montaña, por el tremendo susto que había pasado en la curva del Duende. Entonces, desde esa vez,
él decidió en esa oportunidad no coger más ese camino, porque en ese camino tenía muchas leyendas, pues muchas historias de muertos y de espanto. Sí, el abuelo logró contar la historia del bojote ese que sale en esa montaña entre Baruta y el Valle, que son dos montañas que se atraviesan. Claro, hoy en día están las montañas, pero hay grandes túneles y grandes vías ferroviarias y no hay ningún problema. En aquella época era puro monte, árboles gigantes y montañas. Bueno, amigos, espero les haya gustado esta pequeña historia del abuelo Pancho, de la historia del abuelo Pancho y la vuelta del duende. ¿Qué les pareció la historia? Definitivamente, después ustedes me preguntan porque yo soy como soy. Ah, si vengo de esa gente, ¿vale? De esa gente. De esa gente que habla con las ánimas, de esa gente que se reza unas cosas y se encuentran bojotes por el camino. Ustedes me dirán, no es mi culpa, no es mi culpa ser como soy. No, pero de verdad, escuchando esta historia, yo me preguntaba, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible que las personas en esa época tuvieran encuentros cercanos con este tipo de experiencias paranormales que nosotros en esta época no vivimos, no enfrentamos eso, o la mayoría de las personas no vive esto? O sea, tú te encuentras un bojote en una mitad de un camino que huele a azufre, que despide y suelta unos gusanos horrorosos y o sea, tú no, en este momento eso no pasa. Lo que yo me pregunto es, Dios mío, o sea, qué valor, qué temple tuvo que haber tenido el abuelo Francisco Meza para vivir esa experiencia. Yo me imagino que sus abuelos también les contaron en algún momento alguna experiencia parecida. Yo solo espero que hayan disfrutado de esta historia, le dejen like a la historia, le dejen algún comentario para que el abuelo Miguel los lea. Y muchísimas gracias de corazón por compartir estas historias con otras personas, por invitar a las personas al canal a que lo escuchen y por disfrutar como si fuéramos todos unos niños las historias del abuelo Miguel el Tigre. Los quiero mucho, gracias y será hasta el próximo cuento.